Dios. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Saben, yo estoy bien emocionado. Mientras los ujieres pasan los contenedores, quiero platicarles un poquito de lo que la iglesia está haciendo en estos momentos. Sabe, esta semana acabamos de tener una conferencia que estuvo súper. Mujeres, ¿cuántas se gozaron en la conferencia de mujeres? ¿Cuántos tuvieron un buen tiempo? Saben, la verdad es de que vinieron personas que son conferencistas de alrededor de todo el mundo y trajeron palabra de Dios, y yo creo que vidas fueron transformadas ese día. Yo creo que ese día ha empezado un grupo de mujeres del lado hispano que se empezaron a unir, y yo puedo ver que florece en español, empieza a dar a luz, ¿no? Empieza a crecer un grupo de mujeres ahí. Entonces les pido que estemos orando por eso. También les quiero hablar también de un proyecto que iniciamos hace unos meses atrás, de empezar, que la iglesia Copper Point Church, el ministerio en inglés, ya lo tiene haciendo. Es Alimenta a Alburquerque. Entonces vamos y le damos de comer a los desamparados y ese tipo de cosas, y este ministerio, estoy bien emocionado de poder decirles que el mes que entra participamos nosotros como hispanos. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Dios porque nos está abriendo esa puerta. ¿Cuántos están emocionados por eso? Entonces, en las próximas semanas, cuando les empecemos a decir ya viene el día, yo espero que esa emoción no solo sea un sino sea las manos y los pies allí en ese lugar haciendo la obra de Dios. Uno más emoción, ¿verdad? ¿Sabes? Es como emocionarnos que nuestra iglesia está haciendo algo tremendo. Es algo poderoso en nuestro ser. Pero saber que tú eres parte de esa emoción debe de ser lo que nos lleva a nuevas alturas, no lo que decimos, wow, y yo tengo la oportunidad de participar. Y es como estaba hablando Tony, tú puedes participar, y tú participas semana tras semana con tus diezmos y ofrendas. Podemos ir y proveer ciertas cosas a personas que las necesitan. Podemos ser una parte íntegra en lo que Dios quiere usar a través de la iglesia y te quiere usar a ti. Saben, hablando de usar a personas, hay una persona el día de hoy a la cual quiero mencionar. Esta persona se desmorona por la iglesia detrás de bastidores, o sea, donde nadie la vea. Esta persona prepara 50, 60 burritos, no sé ni cuántos, cada semana, sin que nadie sepa lo que ella está haciendo. Los está haciendo detrás de bastidores, que nadie vea, y lo está haciendo con todo su corazón. Entonces les voy a decir a esa persona que muchas gracias, y quiero que ustedes me ayuden a darle las gracias a Leti González con Z, por favor, si se pone de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso a Leti, porque ella, de verdad, sí, vamos a darle un fuerte aplauso, ¿no? Saben, ella no sabía que yo iba a hacer esto, y a lo mejor la hice que se avergonzara un poquito, pero la verdad es de que eso se trata, hacer iglesia, poder desmoronarnos unos a los para los demás, ¿no? Estar sirviéndole uno a los otros. Entonces, muchas gracias por todos sus esfuerzos. Pero sabe, hay una cosa que me emociona, y me emociona ver que el pueblo de Dios es un pueblo unido. Y cuando la iglesia se une, no hay nada que nos pueda detener. Y les puedo decir que ahorita, iglesia, estamos en una jornada increíble, auténtica, que vemos que Dios está haciendo cosas increíbles a través de nuestra iglesia. Saben, el día de hoy también vengo bien emocionado porque les puedo hablar de lo que vamos a estar predicando. Voy a estar predicando el día de hoy de un fundamento. Hemos estado en esta serie de no negociable ya por 3 semanas, esta es la tercera semana, y hemos estado viendo en lo que nosotros estamos fundados y parados, ¿no? Entonces, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos hable en lo que es no negociable a través del mensaje de hoy? ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a orar pidiéndole a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, primeramente, Señor, te quiero dar las gracias, Padre, porque nos das el privilegio de participar en el cuerpo de la iglesia, Padre, de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por permitirme a mí de enseñar tu verdad, Padre, aún, Señor, a través de un tema tan importante como el que vamos a ver el día de hoy. Gracias, Señor, te pido que me des una unción fresca, Señor, para poder exponer tu palabra, Padre. Ayúdame a exponer lo que tú deseas para tu pueblo, Señor, y ayuda a que tu pueblo tenga la mente, los corazones y los oídos abiertos para escuchar lo que tú les vas a decir el día de hoy. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y su pueblo dice amén.
¿por qué no tomamos unos instantes para decirle a la persona que está ahí cerquitas de ti, dile, muchas gracias por acompañarnos al servicio del día de hoy? ¿Por qué no saludas ahí a la persona que está a un lado de ti? Dile, qué bien te miras el día de hoy. ¿Sabes? El día de hoy estoy bien emocionado yo con esta serie. La verdad, voy a ser honesto con ustedes. Yo estoy bien emocionado porque estamos viendo los fundamentos de lo que creemos en esta iglesia. Que no nomás somos una iglesia donde damos mensajes que te van a hacer sentir bien, sino que estamos fundados en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es lo primero que se predica aquí, es lo que está delante de nosotros. Entonces el día de hoy no va a ser excepción. El día de hoy, pero voy a ser honesto, traigo un chorro de escrituras. Voy a ser bien rápido y bien conciso hacia donde voy. Entonces le voy a pedir que tomen notas, anótenme, porque no voy a esperar mucho tiempo en medio de escrituras para que todos vayamos caminando un poco rápido. Pero el día de hoy recuerden que esta serie de mensajes los estamos viendo de una manera como una enseñanza, ¿ok? Entonces no hay tanta aplicación ni tanto ilustración ni nada, pero estamos viendo directito de la palabra de Dios lo que nos está tratando de decir Dios. Y el tema de esta semana es algo fundamental para nuestro creer, y es en la Trinidad. Vamos a estar hablando sobre la Trinidad. Saben, la Trinidad es algo que es ignorado por muchos. Es que la verdad, todos hasta atacan este tema de la Trinidad. No lo ven como algo importante que se debe de predicar, pero la verdad le puedo decir que es algo muy real y es algo muy esencial para nuestro creer, en lo que nosotros estamos fundados como lo no negociable. Y a lo mejor se está haciendo una pregunta, pastor, ¿a poco sí es tan importante? Es que déjate lo pongo de esta manera. Venimos a esta iglesia para alabar ¿a quién? A Dios. Pero si no conoces quién es Dios o no conoces la persona completa de Dios, entonces estás viniendo a alabar a un Dios con D minúscula. ¿Me están entendiendo? ¿Se acuerdan de la D o la letra grande antes? Cuando dice Dios, si es una D chiquita, no está hablando de nuestro Dios, sino está hablando de simplemente un Dios. Entonces, para poder alabar a nuestro Dios con D mayúscula, tenemos que aprender verdaderamente a quién estamos alabando. O sea, hasta hablamos de evangelizar, de ir a hablar con personas sobre Cristo, sobre Dios, y traerlos a los pies de Dios y a los pies de Cristo. Pero la verdad es de que si no conoces al Dios completo, entonces ¿cómo lo vas a presentar? ¿Cómo vienes a alabar a Dios si no estás alabando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Tienes que saber que cuando dices la palabra Dios, estás mencionando a tres personas y a un Dios. Es bien importante que entiendamos esto y que tengamos este concepto. Ahora, entiende lo que te estoy diciendo, porque no te estoy diciendo que tienes que entender toda la Trinidad, porque si no entiendes toda la Trinidad no eres cristiano. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el estudio de esta semana, el sermón de esta semana te va a ayudar a entender lo que es no negociable, lo que tienes que saber absolutamente para poder decir yo soy cristiano y yo creo en la Trinidad, y esta es la Trinidad en la cual yo creo. Entonces es un fundamento, es algo fuerte, pero tenemos que saber todos que estamos en esta misma página. No es negociable la Trinidad para un cristiano. ¿Sabes? ¿Por qué no le dices a la persona que está a un lado de ti? Oyes, hoy vamos a aprender sobre la Trinidad. Dígale a la persona que está ahí a un lado de ti, ponle ahí en tus notas, también ponle Trinidad, ¿no? ¿Sabes? La Trinidad es algo un poco difícil de comprender, pero no es imposible de comprender. Pero muchos tratan de bajar a Dios a un nivel humano para poder decir, yo quiero entender. Si no entiendo, yo no puedo creer. Pero eso no tiene sentido para mí, porque nosotros estamos en un plano totalmente diferente. Déjate lo explico de esta manera. Si yo entrara a un cuarto y agarrara a miles y miles de hormigas en un cuarto y los sentara todos en una esquina o todo, así como en sillas así como estas, y yo le dijera a todas las hormigas, les dijera, el día de hoy, hormigas, les voy a hablar del cálculo, de cómo calcular, cómo poder calcular ciertas cosas. Les voy a hablar de geometría y les voy a hablar de la teoría, de cómo. ¿Ustedes creen que las hormigas me van a poner atención? Ni atención me van a poner, porque están en otro plano, porque no están al nivel de sabiduría, al nivel de entendimiento del que el que está enseñando, ¿verdad?
Y eso es algo en lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. No estoy diciendo que ustedes son hormigas, simplemente estoy diciendo que lo que debemos de entender es de que Dios está a un nivel de sabiduría, de inteligencia mucho más alto que nosotros. Y eso para mí es una palabra de aliento, porque yo no quiero servir a un Dios en cual yo entienda. Yo quiero servir a un Dios que está tan grande, tan magnífico, que ya lo he dicho anteriormente. Quiero servir a un Dios que cuando haga milagros yo me queda con la boca abierta. Que cómo no poder ni explicar cómo es que Dios hizo eso en mi vida. No poder yo decir, es que eso pasó porque es que científicamente ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de milagros. Mi Dios es un Dios, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y este Dios hace milagros, restaura familias. Y este Dios es un Dios increíble. Hay personas que dicen, es que si no comprendo no existe. O dicen, no lo quiero porque yo no lo entiendo al 100%. El día de hoy vamos a empezar con una pregunta simple, bien básica, ¿ok? ¿Qué es la Trinidad? Pues la definición de la Trinidad es un Dios que existe eternamente en tres personas. Me refiero a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabes? La palabra Trinidad no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ella? Es que la palabra Trinidad es una palabra descriptiva para describir el término tres en uno. O sea, la palabra de Dios, la Biblia habla desde el principio, habla desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desde Génesis, Apocalipsis. Vemos esto que Dios en tres personas. Entonces, yo abiertamente le estoy diciendo, la palabra Trinidad no viene allí, pero el término viene en todas partes. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, quiero que veamos una cosa. Quiero que veamos este concepto bíblicamente, porque yo les puedo decir eso hasta que esté azul en la cara, pero hasta que no lo vean con sus propios ojos, que la Biblia lo menciona vez tras vez, es que ustedes van a poder comprender. Sabes, en Génesis capítulo 1, en el Antiguo Testamento, desde un principio en Génesis, vemos que esto ocurre cuando aún está criando al mundo. Pero quiero tomar, vemos mucho, ¿no? Pero quiero tomar cuando estaba criando al hombre. Escuche lo que dice en 1:26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí vemos que él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Ahí es plural. No está hablando en singular. No está diciendo, voy a hacer al humano a mi imagen. ¿O sí? Está diciendo, vamos a hacerlo a nuestra imagen. Ahora, muchas personas aquí y aún otras religiones argumentan y dicen, ¿sabe qué? Es que aquí él estaba hablándole a los ángeles. Los ángeles estaban hablando y dijeron, vamos a hacerlo. Y él usó a los ángeles para crear. Pero noten que aquí dice, a nuestra imagen y semejanza. Nosotros no somos criados en la semejanza e imagen de los ángeles, porque la última vez que yo revisé, ni uno de ustedes traía alas, o traía ojos cubiertos de pies a cabeza, o tenían cara una de cada lado de su cabeza. Es que esa es la descripción de los ángeles. Los ángeles no son así los angelitos bonitos que vemos en el día de San Valentín, déjeme le digo, ¿no? Ese es un estudio para otro día de poder estudiar qué son los ángeles, pero no estamos criados a la semejanza de los ángeles. Entonces aquí está hablando de lo plural. Dios nos crió a la imagen de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabes? Aún después en el jardín de Edén, después de la caída, lo vemos una vez más. Dice allí en el capítulo 3, versículo 21, y la primera parte del 22 dice, Dios, el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y el ser humano ha llegado a ser como uno de ¿qué? Nosotros, plural, una vez más, ¿ok? Y luego una vez más en la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, versículo 7, dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Bajemos a confundir, no dice voy a bajar, dice bajemos, o sea, en plural, una vez más diciendo tenemos que bajar. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vemos la venida de Jesús. Y cuando estamos hablando de la venida de Jesús, que es todo el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando vemos esto es obvio que va a mencionar más la Trinidad.
Es obvio porque ya es el cumplimiento, ya vino el Hijo en carne, entonces obvio que va a hablar de ello mucho más en detalle. Pero escucha lo que pasa. En el bautizo de Jesús se ven las tres personas del Espíritu Santo presente. Escucha lo que dice. Una vez más, estas escrituras estoy yendo bien rápido y lo entiendo, pero por favor tómenme notas, ¿ok? Voy a ir rápido. En Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Tan pronto como Jesús, ahí está uno, fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios. Ahí vemos al segundo bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ahí vemos las tres personas. Y en la gran comisión, o sea, no les voy a dar muchas, les voy a dar dos más, pero en la gran comisión, Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del ¿qué? Espíritu Santo. Los está poniendo a los tres en el mismo plano, ¿no? Sabes, cuando estaba en la repartición de dones, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. La Trinidad hablando aquí. Pablo también, al despedirse en la segunda carta de Corintios, dice, segunda de Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. O sea, bien clarito, Efesios 9:4 al 6. Aquí está Pablo hablando. Ahora noten que son diferentes personas hablando en diferentes partes de la Biblia. O sea, no nomás es una persona que creía esto. O sea, era el fundamento de la iglesia, que somos cristianos. Pablo dice en Efesios: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todo. Versículo 4, Espíritu. Versículo 5, Señor. Versículo 6, Dios y Padre. Ahí lo vemos claritito. Una más para cerrar con broche de oro, que vemos que la Trinidad está por toda la Biblia, ¿ok? Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, para redimidos y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes y la gracia, ustedes la gracia y la paz. ¿Sabes? Es evidente que la Trinidad está en la Biblia, ¿sí? Es evidentísimo, no hay cuestión. Entonces ya hice el primer punto. La Trinidad está en la Biblia. Porque el argumento de muchas personas es decir: no es cierto, la Trinidad no está en la Biblia, la Trinidad no existe. Déjame te digo una vez, de una buena vez, acabamos de ver que la Trinidad existe, la Trinidad está en la Biblia. Pero por los próximos momentos, sí, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, ¿no? Y te voy a decir por qué está bien que se emocionen por eso. Porque sin la Trinidad no tuviéramos a nuestro Dios. Esa es la realidad. Y nuestro Dios es el fundamento de todo. Por los próximos momentos te voy a hablar de tres afirmaciones sobre la Trinidad. Te voy a hablar que Dios es tres personas. Vamos a verlo con la Biblia. Te voy a hablar que cada persona es plenamente Dios. Y te voy a hablar que hay solo un Dios. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver el primero, ¿no? Dios es tres personas. Pero la manera que quiero que veamos es que es tres personas distintas. O sea, que quiero que entiendan que el Padre no es el Hijo no es el Padre. También que el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Y el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo. Ya los rebrujé todos, ¿no? Todo eso para decir, cada una es su persona, su identidad separada. O sea, cada uno es diferente. Algunos tienen un problema con esto. Muchos aceptan fácil al decir que Dios es Padre. Y aún cristianos bebitos pueden aceptar fácil en decir: ok, Jesús también es Dios.
Pero noten que nunca dicen Dios Espíritu Santo, ¿no? Siempre dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero o Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero se nos olvida que el Espíritu Santo también es Dios. Es que muchos quieren amarrar que el Espíritu Santo es el Hijo y es Dios a la misma vez. No creemos eso en esta iglesia. Creemos que el Espíritu Santo es su propia persona, su propia identidad y tiene su propia tarea en la cual desarrolla a través de nuestras vidas. Vamos a ver el primer punto, que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre. Mira, en Juan capítulo 1 y versículo 1 al 2 vemos que dice: en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Ok, allí no mencionó nada de Jesús. Déjame te digo, el Verbo es Jesús. ¿Cómo? A ver, rebarajémela más despacito. Ahí le voy a decir. Ok, el verbo, ¿qué es un verbo? Una palabra de acción. Ok, para que Dios tuviera que decir que Jesús era el verbo, es que Jesús fue la acción de ¿qué? De Dios. Fue la acción que Dios usó para traernos salvación. Ok, pero entonces dicen, ok, pero eso está muy bonito, entiendo, a lo mejor usted está reburujando las palabras ahí. Déjeme le digo una cosa, no lo estoy reburujando, porque en el versículo 14 del capítulo 1 del Juan, ahí mismo donde estamos, unos versículos más adelante, dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Jesús. Ahora vamos a regresarnos en las pantallas, por favor, Sabrina, a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a intercambiar esa palabra verbo con Jesús, porque ya vimos que es la misma palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, vamos a ver lo que dice. Dice aquí: en el principio ya existía Jesús y Jesús estaba con Dios y el Verbo y Jesús era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Jesús, el Hijo, no es el Padre, porque ¿cómo explican que aquí dice que dice en el principio ya existía Jesús y Jesús estaba con Dios? ¿Cómo iba a estar con Dios si él ya era Dios, no? Dice, y Jesús era Dios. Él estaba con Dios en el principio. O sea, clarito no lo podemos ver que son dos personas distintas, ¿verdad? Pero ahora quiero, ya que vimos eso, porque creo que ya es claro, ¿no? que son dos personas distintas. El Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Escucha lo que dice Juan capítulo 14 y versículo 26. Escucha lo que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús estaba hablando en este momento y el Padre le dice: yo le voy a decir a mi Padre que envíe al Espíritu Santo. Para que alguien envíe a alguien, tiene que ser distinto, porque si no dijera: yo voy a ir de regreso, yo me tengo que ir, yo me voy a ir, pero voy a regresar como el Consolador. No dice eso. Dice: yo me voy a ir para enviarles al Consolador. Clarito que el Padre y el Espíritu Santo son personas distintas. ¿Sabes? Aún quiero que veamos por último que el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Escucha lo que dice Juan 16 y versículo 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Una vez más, tiene que enviarlo, ¿no? Para enviarlo, no puede, él dijera: yo voy a regresar, ¿no? El Espíritu Santo es con lo que se batalla más, porque muchos quieren mistificar al Espíritu Santo, ¿sí? Muchos lo creen como un fantasma. Es que hemos visto demasiadas películas donde está alguien parado y de repente le entra como algo blanquito, ¿no?
Y piensan, oh, ya, mira, ya le entró el fantasma, ya tiene. Entonces nosotros tenemos esa mentalidad del Espíritu Santo como algo místico, como algo que va a entrar en ti y va a causar que tú camines en el agua y que tú hagas esto. Es que mira, ya se le metió el Espíritu. Déjame te digo una cosa, el Espíritu siempre está contigo. No es algo que se te va y después regresa y ni nada de eso, ¿ok? Sabes, es algo tremendo poder aprender de esto, ¿no? No lo vemos como persona a la Trinidad y eso es muy triste. Muchas personas no lo ven de esa forma, pero nosotros sí. Sabes, lo vemos vez tras vez mencionado al par con el Padre y el Hijo y al Espíritu Santo. Lo vemos vez tras vez. Muchos versículos que ya vimos que hablan que es otra persona. ¿Y por qué batallamos con esto? ¿Por qué? Ahora que ya comprobamos que Dios es tres personas, esta afirmación que Dios es tres personas, ahora quiero ver el segundo punto. Ahora vamos a ver que cada persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es plenamente Dios. O sea, que cada una es Dios, ¿ok? Acabamos de ver que Dios es tres personas, ¿ok? Ahora ya identificamos, ¿ok? Vienen las tres personas en la Biblia, ¿ok? Ahora les voy a decir que los tres son Dios. Ok, hasta ahí vamos, ok. Vamos a ver lo que dice Dios Padre, ok. Muchos batallan muy poco con esto. Es fácil porque lo ven que Él crió el mundo, ven como Él el autor de los milagros, lo ven como el Padre celestial. Muchos no batallan con esto porque es evidente desde el principio, ¿no? Dios Hijo, o sea, no me voy a meter mucho en detalle con Dios Padre porque todos es fácil que comprendamos eso, ¿no? Entonces Dios Hijo, pues eso ya lo vimos algunas semanas atrás. ¿Se acuerdan cuando vimos la deidad de Jesús? Entonces no voy a entrar mucho tampoco en eso, pero el versículo que habla más fuerte de esto, en lo cual me habla a mí fuerte, ya lo acabamos de ver, pero quiero ver esa porción una vez más en Juan 1:1, donde dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, más claro no lo podemos tener. Pero quiero enfocarme en los próximos momentos de hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. ¿Se acuerdan de Dios Padre, Dios Hijo y luego, el Espíritu Santo? No, Dios Espíritu Santo, eso es quien es. Pero quiero ver un ejemplo bíblico para que veamos cómo la mano de Dios y el Espíritu Santo, o sea, Dios Espíritu Santo estaban presentes en este evento que pasó histórico en la Biblia. Todos conocen, la mayoría de ustedes conocen la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Sabe? Ananías y Zafira habían hecho un pacto histórico. O sea, este es un pacto histórico que vemos a través de la Biblia. Déjeme le digo lo que estaba pasando en donde ellos vivían. Lo voy a hablar un poco de una vista de pájaro, pero para que todos entiendamos facilito, ¿ok? Aunque ya conozca la historia, no la conozca, la va a entender. La iglesia estaba pasando el pueblo estaba pasando por muchas cosas terribles, problemas de finanzas, estaban muchas personas desamparadas, habían personas que no tenían dónde vivir. Entonces todos vinieron a conocer a Cristo y todos dijeron: ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto, vamos a vender todas nuestras casas, nuestras propiedades, vamos a vender todo lo que tenemos, se lo vamos a traer a los apóstoles y que los apóstoles lo distribuyan a donde haya esa necesidad. Ananías y Zafira dijeron: ok, yo entro en este pacto, voy a ir a vender mi terreno, voy a ir a vender todo lo que yo tengo y se lo voy a entregar a los apóstoles para que lo repartan. Ananías van y la venden y mira lo que pasa. En Hechos capítulo 5, escucha lo que ocurre aquí. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ok, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Allí dice, le mentiste al Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego continuamos viendo: y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino has mentido ¿a quién? Primero dice que le mintió al Espíritu Santo y dice: le mentiste a Dios.
Porque Dios es, ¿qué? Espíritu Santo también. Entonces aquí no era un problema de dinero. No se trataba del dinero. Se trataba de que le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios. ¿Sabes? Esto es tremendo. La razón que menciona al Espíritu Santo fue porque que fue al que le mintió. La razón que lo menciona es porque el Espíritu Santo, cuando tú aceptas a tu Rey y Salvador, Jesucristo te dice una promesa: yo enviaré al Consolador a morar, ¿qué? Dentro de ti. Entonces esto ocurre porque entra dentro del creyente. Dios mismo toma residencia en ti. Ahora escucha, el Espíritu Santo es el que tiene los atributos de omnipresencia y de omnisciente. ¿Por qué? Porque Él siempre está contigo. O sea, hagas lo que hagas, bueno o malo, tú estás exponiendo ¿a quién? A Dios, a tus cochinadas o a las cosas buenas. ¿Me están entendiendo? A lo bueno y a lo malo. ¿Cuántos de ustedes quieren exponer a Dios a lo malo? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios participe en lo malo que usted está haciendo? Imagínense cómo se siente Dios cuando usted hace este tipo de cosas. Entonces aquí el Espíritu Santo se revela y dice: ¿sabes qué, Ananías y Zafira? Tú me mentiste. Y entonces más adelante vemos lo que ocurre en la historia, que ellos pierden sus vidas. Y entonces los que estén interesados en leer esa historia, está allí mismo en Hechos, pero en el capítulo 4 versículo 32 es donde empieza. Y luego lea todo el capítulo 5 y va a ver lo que ocurre en esa historia. Pero la verdad es de que vemos aquí que le mintieron al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. ¿Sabes? Ya acabamos de ver que Dios es 3 personas. Y vimos que cada persona es plenamente Dios, ¿verdad? Ahora quiero que veamos algo bien interesante, porque si nomás estuviéramos en esas 2 cosas, estuviera bien fácil decir: ok, Dios es 3 personas y cada uno es Dios. Ok, entonces tenemos 3 dioses. No tenemos 3 dioses. Tenemos 3 personas que son Dios, que componen a nuestro Dios. ¿Me entiende? Es como un matrimonio. Para poder yo y mi esposa hacer matrimonio, los dos somos ¿qué? Partícipes en el matrimonio. Y ahora somos, dice la palabra de Dios, ya no son 2, mas son 1. Ok, vamos a verlo de otra manera. Para ser una iglesia tenemos que ser un cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y ahora somos un cuerpo. Somos una iglesia. Hay muchas iglesias en Albuquerque, pero aún así seguimos siendo una iglesia. Entonces es difícil de comprenderlo porque esto de la Trinidad es difícil de comprender porque hemos escuchado muchas personas venir en contra y atacar ese pensar. Pero si lo pensamos, que sí, es posible tener un matrimonio con 2 personas, es posible tener un Dios con 3 personas que son Dios, ¿ok? Entonces no se dejen engañar. Vamos a darle un fuerte aplauso por eso. Entonces también esto de que hay solo un Dios, voy a mencionar unas escrituras así rapidito, ¿ok? Desde el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, apúntenmelas. Yo sé que es desesperante porque quisieran ir a las escrituras, pero créame que estas palabras, cuando vaya a estudiar en su casa, les va a hablar una vez más. Escuchen lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor nuestro Dios es el ¿qué? Único Señor. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios, aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Para que sepan de oriente y a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. En Romanos, Nuevo Testamento, lo afirma. Capítulo 3, versículo 30. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Saben? Es evidente que podemos entender la Trinidad. Es muy evidente. ¿Sabes? Podemos entender la Trinidad por fe. Podemos entender que Dios es 3 personas, que cada persona es Dios
y que hay un solo Dios. Lo podemos creer. La semana pasada vimos que la autoridad suprema es la Biblia, ¿sí? ¿Cuántos de aquí creen en la Biblia? ¿Cuántos creen en la Biblia? Basado en la semana pasada, ustedes dijeron que le daban autoridad a la Biblia de guiarnos, ¿sí? Entonces acabamos de ver con la Biblia estos tres principios. Los puedes entender porque Dios es más grande que tu mente. ¿Me estás entendiendo? Los puedes entender porque Dios es más soberano que cualquier otro. ¿Sabes? Este pensar de que Dios es más grande que yo muestra humildad y reverencia a Dios. Muestra que le estás dando lugar de Dios. Nos lleva a amar a un Dios sin reservas, a nuestro Dios sin reservas. ¿Sabes? Los retos más grandes de esto que vas a enfrentar en cuanto a esto de la Trinidad es que muchos te van a decir, es que la Biblia se contradice. Pero no se contradice, porque contradicción sería, hay un solo Dios, y la contradicción sería, no hay un solo Dios. Eso es contradecir. O decir, Dios es tres personas, y la contradicción decir, Dios no es una persona, no es tres personas. Eso sería la contradicción, ¿sí? Nosotros decimos, Dios es tres personas y hay un solo Dios. No se contradice la Biblia. ¿Sabes? A lo mejor no entiendes toda la Trinidad. Está bien, pero párate en lo que no es negociable. Está bien que no la entiendas completamente, porque sirves a un Dios increíble. ¿Sabes? Es que mientras seamos criaturas finitas y no omniscientes, siempre habrá cosas que no vamos a entender, porque servimos a un Dios finito, a un Dios eterno, a un Dios grandioso. Él sí puede comprender todo, pero nosotros batallamos con estos conceptos. Pero te puedo decir una cosa, por fe te puedo decir que Dios está contigo. Y tú por fe puedes decir, y Dios es mi rescate, y Dios murió por mí en la cruz, y Dios es mi salvador, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es tres en uno, porque la Biblia me lo dice, porque Dios me lo afirma, porque yo he experimentado al Espíritu Santo en mi vida, porque yo he experimentado la sangre de Jesucristo que perdonó mis pecados, yo he experimentado a Dios Padre sobre todas las cosas, porque Él es mi Dios. ¿Cuántos de ustedes sirven a este Dios? ¿Saben? Es un privilegio estar en esta serie, porque antes de entrar en aplicar lo que Dios nos dice, tenemos que aprender lo que Dios es. Tenemos que aprender lo que es la Biblia. Tenemos que aprender que Jesucristo es deidad. ¿Sabes? Debemos de aprender en la esperanza que estamos esperando el regreso de Jesucristo. ¿Sabes? La semana que entra voy a hablar de esto. Voy a hablarte de que muchos están en este sentir, ay, ya va a regresar Jesucristo, y están sudando, están con miedo, en lugar de estar contentos, decir, ya va a regresar Jesucristo. Años atrás era una expectativa, era algo lo que se esperaba, y hoy en día es algo lo que nos queremos meter en una cajita, que no me agarre Jesús haciendo algo, porque si no, ese es a mi Dios que yo sirvo, al que me ha rescatado, al cual ahora yo no puedo esperar estar en su presencia. Que cuando fallezca un ser querido, no, sí vas a doler, sí vas a lastimar, porque lo vas a extrañar, pero ¿sabes qué? Tú puedes tener esa esperanza de decir, algún día te volveré a ver, algún día voy a estar contigo. Que no sea un funeral tristeza, que sea un funeral de celebración, de decir, tú ya me ganaste, pero allá nos miramos, mi viejito, ¿no? Gloria a Dios. ¿Saben por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué nos ponemos de pie? ¿Saben? Esta semana ha sido muy divertida para mí. Ver todo lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. La conferencia. Yo anhelo que el año que entra tengamos suficientes mujeres que podamos tener una conferencia propia, hispana. Yo lo anhelo. Pero no lo podemos hacer hasta que nosotros estemos parados firmes en lo que nosotros creemos como lo no negociable primeramente.
Y hasta que no salgamos a nosotros tener esa valentía de poder ir con cualquier persona y decirle: ¿sabes qué? Jesucristo te ama y te quiere ver en Copper Point Church Español. Saben, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos bendiga esta tarde. ¿Sale? Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, yo sé que el día de hoy, Padre, tú hablaste a nuestros corazones. Yo sé, Padre, que el día de hoy, Padre, tú trajiste un mensaje sobrenatural a nosotros, Padre. Que tú nos has hablado el día de hoy para mostrarnos de la grandeza que tú eres, Padre. Que nosotros a lo mejor no tenemos la mentalidad completa de poder comprender lo que tú eres, pero sabemos que tú existes. Sabemos que tú existes porque vivimos todos los días experimentando tu ser, experimentando la sangre de Jesús salvadora y perdonadora que es, Padre. Porque experimentamos, Señor, ese Espíritu Santo, Señor, que nos viene, Señor, de diferentes formas, Padre, día tras día. Porque experimentamos al Padre, Señor, en control de todo. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, a través de nuestras experiencias, que tú existes y que tú estás. Y que tú lo único que quieres es que depositemos nuestra confianza para así tú poder brillar aún más fuerte. Sabes, Padre, hace una semana tú le diste a mi esposa 3 palabras que se pusieran en una camiseta, Padre. Esas palabras era: sueña, vive y brilla. Y nosotros, Padre, el día de hoy declaramos que podemos vivir en tu nombre, soñar los sueños que tú nos das, vivir lo que tú nos das, Padre, y así podemos brillar en tu nombre a un mundo oscuro. Alabado sea tu nombre, Señor. En este momento te pido bendición sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.